me refiero a la parábola del hijo pródigo, y en eso quiero expresar el mensaje de esta noche, en lo cual he estado meditando, aunque en algunas otras historias que el Señor ha puesto o ha ministrado a través de este mensaje, pero quiero centrarme en esta historia en particular. Lucas 15, verso 11 al 17. Vamos a leer ahí sentados como están, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Aleluya. Bien, yo quiero meditar en esta palabra. Ya oramos hace un momento, y yo quiero meditar en esta palabra en el tema titulado: aléjate de la ruina y procura tu salvación. ¿Cómo, hermano? A ver, los de este lado, díganselo a los de este lado. ¿Cómo dice? Aléjate. ¿Sí lo escucharon? ¿Sí lo escucharon? No, ¿verdad? No, ese amén no me convence. Otra vez: aléjate y procura. A ver, los de este lado, díganselo a los de este lado para que se acuerden, hermano. Sí, aléjate de la ruina, hermano. Hay que alejarse de la ruina. Y el Señor nos invita a procurar nuestra salvación. Mire, la ruina es el resultado del hombre que quiere estar lejos de Dios. La ruina es el resultado de las acciones erróneas que la mayoría de los seres humanos cometemos. Es por eso que viene la ruina, porque quiere el hombre estar alejado de Dios, y porque el hombre quiere vivir en sus propias decisiones, que normalmente son errores, porque son de su corazón o de su razonamiento. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, que el corazón del hombre, ¿cómo es? Es perverso, es engañoso. Así que si es perverso y es engañoso, hermano, normalmente todo lo que salga del corazón en cuanto a las decisiones o acciones, normalmente todo lo que salga del razonamiento del corazón, hermano, va a estar mal. Nos va a arruinar, nos va a llevar a tener, hermano, momentos que no quisiéramos pasar, que quisiéramos que se borraran de nuestra vida o de lo que somos en esta tierra. Cuánta gente, hermano, cuántas personas, quizás usted mismo, quizás los que estamos aquí, hemos pasado por esos momentos a causa de que no hemos estado cercanos a Dios, sino que hemos decidido estar lejos de Él a causa del error, a causa del pecado, a causa de la desobediencia o de la rebelión. Yo le pregunto, ¿qué le faltaba al hijo pródigo estando en la casa de su padre, hermano? Desde el día de su nacimiento hasta una edad aproximada, más o menos, cuando le empieza a exigir al padre que le dé la parte de la herencia que le corresponde, una edad aproximada entre 25 y 30 años. Dígame, ¿qué le faltaba? Nada. Todo lo tenía. Tenía el progreso por delante, como decimos, tenía una vida próspera por delante. Todo estaba servido en bandeja de plata, como se dice en un lenguaje coloquial.
o en una frase cotidiana, ¿verdad? Todo lo tenía servido, nada le hacía falta. Pero yo no sé de dónde este muchacho comenzó a ponerle oído a ciertas propuestas de su corazón. O quizás alguien comenzó, ese alguien podría ser el enemigo llamado Satanás, llamado demonio, aunque aquí no se nos dice exactamente, hermano, pero vemos a lo largo de la historia la influencia del pecado, y la raíz del pecado está, hermano, en el deseo del corazón que es motivado por el enemigo. Y de seguro que por ahí le llegó al corazón de este muchacho diciendo: yo quiero vivir el placer del mundo, yo quiero vivir lo que hay allá afuera, yo no quiero estar aquí como se dice en un lenguaje de aquí, hermano, voy a decirlo aunque me aleje un poquito el micrófono: no quiero estar bajo las naguas de mi papá o de mi mamá. Así dice, ¿verdad? Perdón por la expresión, pero no es algo que quiera ofenderle, sino que es algo que normalmente quizás escuchamos en el pensamiento, o a veces hasta en las palabras de alguna persona cuando dice: yo ya me voy, yo ya no quiero estar aquí. Y déjeme decirle que la decisión de este muchacho fue para su ¿qué? Para su ruina. ¿De qué estamos hablando? Aléjate de la ruina y procura tu salvación, porque la ruina quita la felicidad, la ruina quita la prosperidad, la ruina quita el gozo, la ruina quita las mejores cosas, las mejores personas, los mejores tratos, las mejores cosas de bendición que podríamos tener a nuestro alrededor. Es un estado material, es un estado mental y espiritual que afecta y que hace que la persona ya no tenga satisfacción de la vida que Dios le ha dado. Porque es Dios quien da la vida, pero Dios no da la vida arruinada, hermano. Dile a que está a tu lado: Dios no te dio una vida arruinada como para que te odie tu suegra, tu suegro, como para que te odie tu marido, tu esposa, como para que te odien tus hijos, como para que vivas en la desgracia. Muchas veces hay cosas de las cuales escaseamos. ¿Sabe por qué? Porque no hemos tomado buenas decisiones. Dios lo ha puesto todo en nuestras manos. A toda persona se le llega la oportunidad. Recuerdo una ocasión, mi abuelo, el papá de mi papá, mientras caminábamos allá en su parcela recogiendo coco, yo iba detrás de él, y en su plática, no recuerdo exactamente por qué, pero en su plática me dijo de esta manera, me dijo: hijo, a todo santo se le llega su día, me dijo. Yo no entendía. Es una frase igual cotidiana o coloquial, como se dice, ¿verdad? Un proverbio común. Y mientras caminábamos me dijo: lo que te quiero decir, hijo, lo que te quiero decir, negrito, dice, es que tú vas creciendo, hijo. En la vida Dios te va a dar 1, 2, 3 oportunidades para que puedas disfrutar de la vida que Él te da. No lo eches a perder. ¿No lo qué? ¿Y usted ya lo echó a perder o todavía está la cosa buena? No lo eches a perder, me decía mi abuelo, hermano. Yo tendría quizás unos 14, 15 años, mientras caminábamos como 1 kilómetro de la orilla de la carretera hasta la playa, picando ahí las pencas. Detrás de él el ancianito iba con un machete, jalaba los cocos y lo iba ayudando a llevarlo ahí, pero iba aconsejándome, iba enseñándome, diciéndome: no lo eches a perder. En otras palabras, no lo arruines. No arruines las cosas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Todo tenía este muchacho. Dice la Biblia aquí, hermano, que cuando él se da cuenta de su ruina, decía: cuántos jornaleros en casa de mi padre, dice, tienen abundancia de pan. Pues si a los jornaleros le iba bien, hermano, ¿cuánto más a él como hijo? Si a los jornaleros, a los que trabajaban con el padre en la finca, en el rancho, en la propiedad, les iba bien, dice que tenían ¿qué? Abundancia de pan. Y no solo el pan tenían toda la cobertura del Padre, toda la cobertura del amo, del Señor, toda la protección, la provisión, todo lo que necesitaban estaba ahí. Entonces él decía: ellos tienen abundancia.
Entonces cuando él estaba ahí no le hacía falta nada. Pero él dejó minar su mente y su corazón. Él dejó que el enemigo entrara en su mente, en su corazón, para comenzar a proponerle decisiones personales ajenas a la voluntad de Dios. Ese es el problema de muchos de nosotros, hermanos, que hemos dejado que el enemigo mine nuestra mente, mine nuestro corazón, para llevarnos a decisiones y acciones que no son correctas, que sin lugar a dudas son trampas, son lazos del enemigo para llevarte a la ruina. Por eso hoy el Señor tiene un mensaje muy claro para usted y para mí. Aléjate de la ruina y procura tu salvación. Porque arruinarse es fácil. Escuche, yo quisiera invitarle que usted pudiese mirar un pasaje de la Escritura, de la palabra de nuestro Dios, que se encuentra en el libro de Proverbios 14, en su versículo 12. ¿Cómo dice? Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De ruina. Porque la muerte, llegar hasta ahí es la ruina. El hombre fue creado, hermano, con vida. No moría, aunque no era eterno, pero no moría. Pero pensó de sí mismo. Pensó de sí mismo el querer tomar decisiones ajenas a la voluntad de Dios. Dios le había dado instrucciones en el huerto del Edén, pero déjame decirle que el hombre, la mujer y el hombre tomaron una decisión incorrecta y todo lo arruinó. Así lo arruinó el hijo pródigo. Todo lo tenía. Estaba en el paraíso, estaba en el huerto, en el Edén, todo lo tenía. En una decisión concreta, él le pareció que había un camino derecho. En su propio razonamiento, en su propio corazón, él dijo: como la vida es deleitosa en la casa de mi padre, la vida será deleitosa afuera, en el mundo, en el placer, en el deleite. Allí también me voy a gozar. Si aquí me puedo gozar con mi padre, me puedo gozar con los que están aquí, aunque ya no me gusta porque ya estoy aburrido de todo esto. Bueno, algunos dicen tanto culto, algunos dicen tanta oración, algunos dicen tanta Biblia, algunos dicen otra vez la misma predicación. Porque hay cosas que a veces, hermanos, sentimos como que ya no tiene sentido. Pero si usted le presta atención con el Espíritu, aquello le dará vida, aquello le hará que usted tenga la oportunidad de recibir aún mayores bendiciones de parte de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a su nombre. Pero ¿qué dice el Proverbios 14, 16? El Proverbios 14, 16. El sabio, ¿qué hace? Teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y ¿qué? Y confiado. El sabio dice: teme y se aparta del mal. Dios hoy en esta noche desea que cada uno de nosotros abra el corazón y tenga sabiduría para poder decidir lo correcto, pensar lo correcto o afianzarse en lo correcto, si es que usted ya está ahí, para que entonces podamos verdaderamente alejarnos de la ruina y procurar nuestra salvación. Mire que dice la Escritura. Dice que este muchacho todo lo tenía. Pero vamos a entender ahora qué hizo este hijo para arruinarse. Porque en el verso 7 donde terminamos, ¿cómo estaba el hijo pródigo? En el verso 1 se ve prosperado. En el verso 1 se ve verso 11 se ve en bendición. En el verso 11 se ve bajo cobertura, se ve que todo está bien. Pero en el versículo 17, ¿cómo se ve este muchacho, hermano? ¿Cómo está? ¿Está qué? ¿Está qué, hermano? Arruinado. ¿De qué estamos hablando? De la ruina.
Y algunos le hacen así. Y algunos le ponen cabezas de ajo detrás de la puerta. Y algunos compran ranas para ponerlas en la entrada de la puerta de la casa. Otros compran elefantes, fetiches de allá de las religiones o de los dioses de allá de Asia. Compran elefantes. Compran esa diosa que tiene 6 brazos, yo creo. Uno acá, otro más abajo. Bueno, un montón de cosas, una media luna y un medio sol ahí a la entrada ¿cómo se llama? En el corredor, ¿verdad? Para que cuando entre, no, pues que esta casa, que no se vaya la prosperidad, que no se vaya la bendición. Puro fetiche que está inducido por la brujería, está inducido por la hechicería. Esas cosas las aborrece Dios y lo que más traen es más ruina a la vida del hombre y de la mujer. Mire, este hombre estaba arruinado. En el verso 17, él decía que allá en su casa había abundancia, pero que él estaba arruinado. Dice, yo aquí estoy pereciendo de hambre. Ya no había deleite en él. Vaya, ni siquiera era por una cama, ni siquiera era por un buen vestido, solo por un bocado de pan. La ruina le había alcanzado a tal grado que su necesidad estaba tan apremiante que la muerte lo perseguía. No hallaba descanso alguno, no tenía una forma de tener un deleite en su vida porque todo lo había terminado. ¿Qué hizo para estar así, de esa manera tan arruinado? Primero se rebeló contra el padre. ¿Qué hizo este hijo, hermano, para arruinarse? Se rebeló contra su padre. Comenzó a exigirle que le diera la parte de la herencia que le correspondía. Le digo algo, hermano. La herencia de un padre para su hijo es por obligación. La herencia de un padre para su hijo es por obligación, hermano. No. No es por obligación. No hay ninguna forma en que alguna ley pueda exigirle a un padre que le dé la herencia a su hijo. Si quiere, se la da. Si hay voluntad en el padre, se la da. Y si no quiere, no le da. Porque la herencia no se puede exigir. Entonces vemos aquí, mis amados hermanos, que de una forma grosera, diríamos, una manera inapropiada, se rebela contra su padre y comienza a exigirle algo que ni siquiera le pertenece. Desafortunadamente, muchos de nosotros hemos actuado de la misma manera con nuestro Padre, nuestro Dios. Sin decir una sola palabra, hemos sido exigentes de lo que somos, de lo que tenemos. Es mi vida. ¿Cuántos lo han dicho? Es mi vida y yo puedo hacer con ella. Dame la herencia que me pertenece. Es mi vida, yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. Y se lo hemos dicho quizás en una expresión hacia nuestros padres terrenales. Lo hemos dicho en una expresión quizás hacia alguien más, muchas veces hasta en la congregación como miembros de un cuerpo, de una iglesia. De repente es mi vida, yo puedo estar o puedo ir donde yo quiera. Decimos, en una manera estamos rebelándonos contra Dios. De esta forma se rebeló este hijo y dice la Biblia que esa rebelión le trajo ruina. ¿Qué le trajo la rebelión? Ruina. Porque la decisión del padre era que su hijo estuviera ahí. La decisión del padre es que su hijo disfrutara todo lo que había en casa. La decisión del padre es que a su hijo nada le faltara. La decisión del padre es que su hijo pudiera gozar de todo lo que había él trabajado. Pero él no quería disfrutarlo ahí. Él quería malversarlo, malgastarlo fuera de casa, fuera de la cobertura, en su propio deleite, en su propia decisión. Estaba rebelado contra la voluntad del Padre.
Y es así la naturaleza de todo ser humano. La Biblia dice que en el corazón del hombre o del joven dice que lo que hay es rebelión, es desobediencia. Dios hizo al hombre perfecto, dice, pero ellos buscaron sus propios caminos. Porque nuestro corazón comienza, hermano, a inclinarnos hacia afuera en lugar de inclinarnos hacia adentro. Es ahí donde la rebelión se muestra, gracias. Es ahí donde la rebelión comienza a manifestarse. En oposición a la palabra de Dios, en oposición a lo que Dios determina. No queremos escuchar el consejo de Dios, no queremos escuchar el consejo del Padre. Mire lo que dice Malaquías, hermano. Por favor, vaya ahí a Malaquías, en su capítulo 1, es el último libro del Antiguo Testamento. Versículo 6. El hijo honra al padre, dice, y el siervo a su señor. Si pues soy yo, ¿qué? Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿qué dice? ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes, que menospreciáis, ¿qué cosa? Mi nombre. Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Era lo mismo que pasaba con este muchacho. Le había perdido el temor a su padre, le había perdido la honra a su padre. Ya no era el joven que quería estar recostado al lado de papá. No, ya no era el joven que quería estar ahí para buscar una manera de ayudar, de servir, de ser útil en la casa de su padre. No, ahora se levantaba cuando quería, ahora hacía lo que quería. Si le daban una orden, si quería lo hacía, y si no, no lo hacía, porque estaba mostrando su rebelión. Lo que decía era, cada vez que papá se levantaba y le decía, hijo, ya está el desayuno, no tengo hambre, decía, no quiero comer. Hijo, pero tienes que comer, ya voy a ver qué cosa como yo. Hijo, necesitamos ir a ver cómo están los viñedos. Manda otro, ese es tu problema. El hombre estaba rebelado contra su padre. No quería oír las instrucciones, y esa rebelión lo estaba encaminando a la ruina. Vemos en la Biblia que el padre nunca se puso a pelear con él. Dios nunca va a pelear contigo, hermano. Aunque sí va a mover sus medios, aunque sí va a mover, escuche, sus medios para que usted o yo podamos cumplir su voluntad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gracias a Dios que estamos aquí para escuchar este mensaje donde Dios le dice a usted, me dice a mí, aléjate de la ruina y procura tu salvación. La rebelión trae consecuencias graves. Esto me recuerda a un hombre llamado dice la Biblia aquí, este hombre se llamaba Coré. Se rebeló contra Moisés, aunque no era su padre biológico, pero era su pastor, era su padre espiritual, debía obedecerle. Y Coré se rebeló, y en rebelión él conquistó el corazón de Datán, de Abiram, para que también se rebelaran, y conquistó el corazón de 250 príncipes, ancianos del pueblo de Israel. Así que había un séquito de más de 250 personas que estaban rebelados y dijeron, no queremos nosotros oír a Moisés más, no queremos oír más a Aarón. No solo ellos son los que tienen la voz de Dios. Coré decía, no nada más Dios habla por medio de Moisés. Es que nada más Moisés y Aarón, como Moisés es hermano de Aarón y Aarón es hermano de Moisés, ellos se agarraron ya a ese ministerio. Pero ¿cuántos han leído la Biblia? ¿Quién le dio el ministerio a Moisés? ¿Quién le dio el ministerio a Moisés, hermano? Se lo dio Dios. ¿Quién le dio el ministerio a Aarón? ¿Moisés? No, Moisés decía, Señor, yo soy torpe y no sé hablar. Y le decía a Dios, no, yo te hablé a ti, pero es que no sé hablar. Entonces le dijo Dios, bueno, te va a salir al encuentro tu hermano, él será profeta, él será en lugar de ti para hablar.
Tú serás para él como un Dios, le dijo. Y la palabra que yo te dé, tú la pondrás en la boca de Aarón y él hablará. ¿Quién le dio el ministerio a Aarón, hermano? Se lo dio Dios. Pero Coré decía, no solo habla Dios por Moisés y por Aarón. Y se rebeló y llamó a esa rebelión a Datán, a Abirán, que también inclinaron su corazón a la rebelión. 250, en número 16 está todo ese relato, hermano. Entonces al rebelarse contra la autoridad de Dios, hermano, dice que levantaron una revuelta y ellos querían deponer la autoridad, querían hacer a un lado la autoridad, hasta que Dios se manifestó, hermano, y Moisés tuvo que decirle, bueno, si es Dios el que está haciendo todo esto, y si estos hombres mueren como mueren los demás, entonces Dios no me ha dicho nada. Pero si la tierra abre su boca, dice, y se los traga vivos al Seol, entonces Jehová me habló. Y le dijo a Moisés, apártense de las tiendas, de las casas, de las propiedades de Coré, de Datán y de Abirán, apártense de ellos. Dice la Biblia que la gente se apartó, hermano, y la tierra abrió su boca y se los tragó vivos al Seol, a ellos con todos sus bienes. Y dice la Biblia que descendió fuego del cielo y consumió las casas de los 250 príncipes ancianos del pueblo de Israel, porque se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra el Padre. ¿Quién es Nahum para que usted se rebele contra Nahum, hermano? Es que ese Nahum se agarró, que piensa que él, es porque estudió. No, hermano, no, ni quisiera estar aquí delante de ustedes, de verdad se lo digo. Si en algún momento Dios dijera, vamos a deponer a Nahum y vamos a poner a alguien más, adelante, para que vea, para que sienta, hermano, las noches que no se pueden dormir, las situaciones de estrés y de cosas que muchas veces uno pasa estando al frente, hermano, luchando por la vida de ustedes delante del Señor. Y no lo digo para que usted se sienta con gracia, diga, ay, pobrecito el pastor. No, es que este es el trabajo del pastor. Mientras usted duerme, alguien está de rodillas. Mientras usted, hermano, trabaja, hace su labor, alguien está diciendo, Dios bendice al hermano, bendice a la hermana. Mientras usted está padeciendo en casa quizás alguna situación, hermano, de repente me despierto y dice mi esposa, ¿qué hace? Estoy pidiéndole al Señor, fulano de tal, Padre, ayúdale, ten misericordia. Yo no sé si lo picó un mosquito, yo no sé si algún alacrán, algo le pasó, pero es mi deber estar orando, clamando. Y dirá, hermano, es que yo no lo veo. Usted no necesita verlo. Tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Pero la rebelión trajo, hermano, ruina sobre Coré, sobre Datán, sobre Abirán y sobre 200 hombres que se rebelaron contra Dios. Porque no fue contra Moisés, fue contra Aarón, fue contra Dios. Y entonces Dios trajo, hermano, a ellos el juicio que los arruinó. Toda su casa padeció por causa de su rebelión. Lo mismo que el hijo pródigo, hermano, ahora estaba padeciendo por su rebelión, porque él no quiso estar en la autoridad de su padre. Él no quiso respetar las instrucciones de su padre. Por eso cuando él regresó, cuando leemos más adelante y la Biblia dice que él regresó, su hermano mayor estaba molesto porque tenía razón. Estaba diciendo, que nunca quiso seguir las instrucciones de mi padre, que se portó grosero con él, que estaba rebelado con él, ahora lo recibe y le hace fiesta. Razón tenía, aunque no encontraba la verdadera razón por el cual el Padre lo estaba recibiendo. Pero yo quiero decirle que hoy Dios le dice a usted y a mí, aléjate de la ruina, no a la rebelión, no a la rebelión. Debemos nosotros alejarnos de la rebelión cuando nuestro corazón comienza, hermanos, a decirnos que es necesario que mejor tomemos decisiones independientes, decisiones quizás de manera personal, sin que nadie tenga que saber más allá más que nosotros mismos. No, hermano, para eso está Dios y su palabra. Para eso está Dios y aquellos a quienes ha puesto al frente, para que usted sepa tomar decisiones que sean conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué hizo este hijo para arruinar su vida? En segundo lugar, se fue de la cobertura de la casa y del padre. ¿Qué hizo, hermano? ¿Sí están aquí o no están aquí, hermano? Se fue de la cobertura de su casa y de la cobertura del padre.
A mí Dios me sigue para donde yo vaya, dice la gente, ¿verdad? En su rebelión. ¿Cómo dice la gente? A mí Dios me sigue para donde yo vaya. Se sienten un Moisés, decía. Hace unos días veía yo un de esos que ponen ahí, ¿cómo se llama? Riel, ¿cómo le dice? A ver, los que saben de eso, díganme. Reel. Bueno, algo así. Veía yo. Y hay un varón que está viendo que viene una inundación de un río, viene y sale con una vara y se para enfrente así, levanta la vara como ejerciendo la autoridad, como la Biblia dice de Moisés, ¿verdad? Cuando el Señor le estaba hablando que abra el mar porque vienen los egipcios, y él levanta la vara y le hace, pero cuando ve que ya viene el río trayendo palo y lodo y cuanta cosa, sale corriendo y tiró la vara ahí. Si no corre, lo arrastra el río. Y dice ahí una leyenda, cuando la quieres hacer de Moisés y está revelado. Esa es la verdad. A mí Dios me sigue para donde yo vaya. Conmigo va Dios, aunque no estén aún. Aunque ya no la casa de oración no me ame, yo conmigo Dios. Te equivocas. Qué silencio. Te estás equivocando. Porque rebelarse contra Dios, hermano, es algo tan simple, tan sencillo, que parece que no tiene consecuencias. Y de repente es cuando más Dios dice: ay, mijito, le voy a tener que dar unos cinchazos para que se alinee, ¿verdad? Lo voy a tener que corregir para que vuelva. Como María cuando se estaba rebelando, Números 12, dice que dijo: ¿quién es Moisés? Y además me cae mal la esposa de Moisés, porque es de tez morena y de pelo chino. No tiene el pelo rubio como nosotras las judías. Se la estaba comiendo viva, hermano. Y lo oyó Jehová y dijo: a ver, tráiganme a María. ¿Qué cosa es, Señor? Tráiganme a María, le dijo Dios. ¿Qué es lo que decía de la esposa de Moisés? ¿Qué es lo que decía de mi siervo? Porque yo a él le hablo, yo a él lo llamé, yo a él lo puse ahí. Pero la mujer estaba rebelada, y cuando se da cuenta que había venido la ruina sobre ella, ella quiere esconderse con la cobertura de Moisés. Pero el Señor le dice: no, ya no está bajo tu cobertura. Ya se salió de la cobertura. Porque la ruina llega cuando la gente se va de la cobertura de la casa y de la cobertura del Padre. No, ya no. Y Moisés dice: Señor, por favor, ten misericordia. Le dice Dios: quítate. ¿Acaso si tu hijo te escupe en la cara no lo vas a corregir? Hazte a un lado, le dice. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Le cayó lepra a María. Le cayó lepra a María, hermano. Se le empezó a podrir la carne. Un olor pestilente. Un dolor, hermano, terrible. Por el día el calor, por la noche el frío. Yo me imagino la tensión, aquello que sentía María, la muerte por causa de su rebelión. Pero dice la Biblia que Jehová le dijo a Moisés: espera 7 días con el pueblo aquí, hasta que pase el castigo de la rebelión que tuvo María, para que vuelva hacia acá y pueda unirse otra vez al pueblo. Siquiera tuvo oportunidad, hermano, de alejarse de la ruina. Porque ¿quién querría abrazar una mamá leprosa? ¿Quién querría abrazar una mamá pestilente? ¿Quién querría, hermano, tener entre la familia una historia, como muchas veces la familia nos reunimos para platicar nuestras anécdotas, las cosas que nos pasan, ¿verdad? Y mientras platicaba la familia, tras que vamos a platicar la historia de mi mamá María, mi abuela María, cuando empezó a hablar mal del pastor. Y María... sí, hasta la lepra. Mira cómo apestaba mi abuela. ¿Quién querría que hablaran así de ella, hermano? Dios tuvo que intervenir. Dios tuvo que sacarla de la ruina para acordarse del milagro de Dios que la trajo a salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando te sales de la cobertura de la casa y del Padre, entonces traerás ruina. El hijo pródigo dijo: dame la parte de la herencia que me pertenece. Y dice la escritura que luego se fue, ¿qué? Se fue lejos a una provincia apartada. Ahí no estaba la casa ni el Padre para darle, ¿qué? Cobertura. Estaban en soledad. No había nadie que pudiera ayudarle. Pero como el hombre llevaba allí aquella riqueza que según él le pertenecía de su herencia, él se daba la vida.
Él pensaba que todo el tiempo iba a estar así, como muchos de nosotros pensamos que todo el tiempo va a ser así. No me ha pasado nada, he actuado mal, he hecho mal, pero todo está bien, no me pasa nada. Es mentira lo que predican los hermanos, que Dios me va a corregir, que Dios me va de alguna manera a hacer que yo entre al camino. No, si no me ha partido un rayo, no me ha caído una piedra, nada, no pasa nada. No, es cierto. Pensaría de esta manera, hermano, el hijo pródigo, hasta el día en que todo se le acabó. Cuando ya no tuvo más, entonces le vino a la memoria: en la casa de mi padre hay cobertura. En la casa de mi padre hay cobertura. Y yo aquí estoy pereciendo, no tengo cobertura. Pedía crédito y ¿qué? No le daban, no hay. Aunque sea de lo que comen los cerdos. ¿Y qué pasó? Tampoco, es que no hay crédito, le decían. Pero no puede ser. No puede ser. Si en la casa yo me levantaba a la 1 de la tarde y si eran la 1 me daban el desayuno y a las 2 la comida. Ah, pero era en tu casa. Ahí en tu casa estaba la cobertura. Ahí en tu casa, ahí los siervos estaban atentos, ya se levantó. Diría mi tía, el niño bonito. Ya, denle su desayuno y ya eran las 2 de la tarde. Sí, en la casa tenía cobertura. Pero ahora él pensaba que fuera de la casa seguiría teniendo la cobertura, pero ni fiado le querían dar. Se arrimó a los cerdos ahí y los cerdos le peleaban la comida también. Así que aléjese de la ruina y procure su salvación. Entre en la cobertura de la casa. Esta casa de oración, aunque usted la ve pequeña, pero ha sido y ha salido del corazón de Dios, hermano. Lo hemos proclamado en Ageo 2:9. ¿Cómo dice la escritura? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, ha dicho. Aférrate a esa palabra porque ahí está la cobertura de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. No sabe por estos años cuánta misericordia ha tenido el Señor con todos nosotros. Y lo digo por mí, y quizás usted también entienda esta palabra y sepa que Dios ha tenido misericordia de usted. Dios nos ha dado cobertura en su gracia y en su amor y en su misericordia. No veo a nadie aquí desnutrido, no veo a nadie aquí desnudo. Antes, al contrario, he visto la provisión de Dios, hermano, que de tal manera que a veces ya no cabemos en la camisa o en la falda, ya no caben en la blusa, de tal manera, hermano, que ya no hayan ni qué ponerse, de tantos zapatos que hay, de tantas sandalias, de tanto vestido, de tanto lo que Dios nos ha dado. Y decimos, pues es que mira, ya me aburrí, como Israel decía, de este pan liviano. Lo que no sabían es que estaban en la cobertura de Dios. ¿Usted ya se dio cuenta que está en la cobertura de Dios? ¿Ya se dio cuenta, hermano, que está en la cobertura de Dios? No lo arruine, por favor. No lo arruine, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. En tercer lugar, hermano, ¿qué hizo este hijo para procurar su ruina? ¿Qué fue lo que hizo para arruinarse? Se entregó al deleite carnal. ¿Qué hizo? Se entregó al deleite carnal. Primero se rebeló. Segundo, se fue de la cobertura. Y tercero, ¿se entregó qué? Al deleite carnal. Si usted va por la rebelión, ya no siga, por favor, en el segundo paso. No se salga de la cobertura, arrepiéntase y vuelva a la presencia de Dios. Si usted ya va después de la rebelión, usted ya va en la segunda parte, ya está fuera de la cobertura, ya lo decidió, ya sabe en qué momento se va a ir y ya van a saber quién soy yo. Entonces, arrepiéntase. Porque está a punto de entregarse en las manos, usted mismo entregarse en las manos del enemigo, que no tendrá piedad de usted. Cuando David, hermano, tomó una decisión equivocada y lo arruinó desobedeciendo a Dios, mandó a censar al pueblo cuando Dios había dicho que su pueblo sería numeroso y que no podría ser contado por nadie. Estaba prohibido contarlo. Y David, dice la Biblia, que ordenó
a Joab su general: ve y cuéntame a los hijos de Israel. Y el general dijo: Señor, ¿por qué quieres pecar contra Dios? Pero dice la Biblia que en David estaba determinado pecar contra Dios. Su corazón se había por un momento ensoberbecido, había entrado el orgullo en él, y entonces dice que le ordenaba, y la orden fue apremiante, y salió Joab y comenzó a censar el pueblo, y solamente dejó por ahí, dice, una tribu que no la censó. Y cuando le dio la cuenta al rey, el rey de repente abrió sus ojos y dijo: he pecado contra Jehová. Y vino el profeta y le dijo: ¿sabes qué? Esto te manda a decir el Señor. Lo has arruinado. Lo has arruinado. ¿Qué quieres? Escoge. ¿Quieres caer en la mano de tus enemigos o quieres caer en las manos de Dios? Dime, escoge lo que tú quieras. Y dijo David: yo quisiera mejor caer en las manos de Dios, porque Él tendrá piedad, Él tendrá misericordia de mí. Por ello le digo que si usted lo ha arruinado, si algo no está bien en su vida, si ha comenzado con la rebelión o quizás se ha salido de la cobertura ya, entonces le invito a que haga un alto. No se entregue al deleite, porque si se entrega al deleite estará en la mano del enemigo y el enemigo no tendrá piedad de usted. Que dice la Biblia que cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, dice que se va a los lugares secos y vacíos, y al tiempo vuelve a regresar a darle una vistadita a su casa, ¿verdad? A donde vivía. En la vida de fulano de tal, yo ahí vivía. Dice: si yo, un hombre, ahí entraba yo y salía, hacía como quería. Y viene y regresa, y si encuentra la casa, dice, barrida, limpia, adornada, pero no está viviendo en la cobertura de Dios. ¿Qué pasa? Va, dice, y busca 7 demonios más. Y viene, los invita y juntos se meten en la casa. Y el estado de aquella persona, dice, viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Dios. ¿Por qué? Porque se salió de la cobertura. Porque ahora se entregó al deleite. Y entonces viene la ruina total. Jesús está ilustrando a través de esta parábola que el hombre está arruinado cuando se rebela, cuando se sale de la cobertura, cuando se entrega al deleite. Está arruinado. No hay nada ni nadie que pueda hacer algo por él, a menos que reconozca, porque esto es lo que quiero hablarle. En esto quiero concluir. ¿Qué hizo este hijo para procurar su salvación cuando todo estaba arruinado? ¿Qué fue lo que hizo? Se arrepintió en primer lugar. Volvió en sí. Se arrepintió, dijo: lo estoy haciendo mal. No es así como yo pienso. Porque parece, hermano, que cuando ya comenzamos a tener un poquito de entendimiento de las cosas, como que se empieza a subir el orgullo. Ya no queremos que nadie nos diga cómo debemos hacer las cosas. Ya no queremos que nadie nos instruya. Eso nos pasa a todos, hermano. Cuando tenía 14, 15 años ya me daba coraje, ya me caía mal mi papá, porque cuando yo salía de la casa: hey, ¿para dónde vas? Es que voy a retirar, a dar vuelta. Pórtate bien. Ese pórtate bien me caía mal. ¿Alguien está aquí? Es parecido. Cuando yo iba a salir ya en la noche, bien vestidito, hermano, como a las 8 o 9 de la noche, iba yo bien vestidito, con mi short, con mi camisa sport, hermano, mis tenis. Iba yo saliendo y decía: ¿y usted para dónde va? Voy un ratito a dar una vuelta y al parque. Dice: ¿y qué? ¿El parque se alimenta de vueltas o qué? No, pues es que voy a echar la vuelta para allá, le decía yo. No, hijo, eso déjaselo a lo del mundo. Tú eres un hijo de Dios. Eso que decía, déjaselo para el mundo. Tú eres un hijo de Dios. Me caía mal. Era la historia de todos los días. Es la verdad. Porque cuando el hombre se rebela y se sale fuera de la cobertura, lo que quiere es vivir el deleite, lo que busca es su ruina. Y yo no sé cuántos de aquí el enemigo ya los ha arruinado, pero estás en el lugar correcto. Dios te trajo hoy en esta noche para que te alejes de la ruina y vengas y procures tu salvación. Sal de esa ruina, sal de esa desgracia espiritual, de esa desgracia material, y ven a los pies de Cristo con arrepentimiento, porque ante el Padre lo que hay es restauración, lo que hay es prosperidad, lo que hay es bendición de Dios. Alabe su nombre, porque Él vive. Aleluya. Volvió en sí, dice la Biblia, cuando ya todo lo hubo malgastado, cuando ya todo le faltaba. Verso 18: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, dice. Es decir, no solo se arrepintió, sino que también, déjeme decirle, que actuó. Es decir, se convirtió de su mal camino.
Mucha gente ya entendió el evangelio, ya sabe que necesita volver a la presencia de Dios y lo ha intentado, pero ¿sabe qué le hace falta? Después de arrepentirse, le hace falta convertirse. Porque sí siente dolor por lo que está pasando, porque el deleite ya no le trae consuelo, porque el deleite ya no le trae felicidad, porque el alcohol donde se refugiaba ya no lo puede ni comprar, porque la droga donde se drogaba ya no la puede ni siquiera conseguir, ya no hay el dinero para comprarla, porque aquello que le estaba dando por un momento placer a aquellas mujeres o qué sé yo, que parecía algo fácil, que se le servía sobre la mesa, ahora ya no lo tiene. Ya no puede, ahora se ha vuelto un esclavo del enemigo y el enemigo lo trae como quiere. Pero ahora levante sus ojos al cielo, arrepiéntase y conviértase de toda maldad. Vuelva a la casa de Dios, arrepiéntase de su pecado y dígale: Dios, aquí estoy, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, como dijera este varón, este hijo pródigo. Pero ahora le dice, tómame como uno de tus jornaleros. Lo que está demostrando es que en él no solo hay arrepentimiento, sino que también hay conversión. ¿Qué es la conversión? Es un cambio de vida. Usted necesita cambiar. Usted necesita cambiar. El hombre necesita cambiar, necesita dejar de un lado la rebelión, dejar de un lado, hermano, todo aquello que está estorbando su vida. Y entonces, hermanos, ¿qué hizo para su salvación? Se arrepintió, se convirtió y se puso sumiso en la cobertura de Dios, en la cobertura del Padre. Si algo tiene problema el hombre, hermano, es doblegar su orgullo. Si hay algo en lo que el hombre tiene problemas, es doblegar su orgullo. Por naturaleza somos orgullosos. Por naturaleza en nuestro corazón, hermano, está la altivez. Por naturaleza. Porque a nadie le gusta, hermano, ser de abajo, estar abajo. Y Jesús dijo, Marcos 10:45, el que quiera estar por encima tiene que ser vuestro ¿qué? Vuestro servidor. Es decir, tenemos que mostrar humildad ante la presencia de nuestro Dios, hermano. Y esto es lo que hizo el hijo pródigo. Dijo: ya ni siquiera ya no me dé la estatura de un jornalero, porque ya no puedo ser eso. Pero bueno, recíbeme. Lo que quiero es estar bajo tu cobertura. Estoy arruinado. Pronto los vestidos se me van a romper, se me van a desgastar. Posiblemente estaba descalzo ya. Ya no tengo para comer. Ya lo gordito que tenía ya se me está terminando. Mi cuerpo se está desgastando. Ahora te ruego que me recibas. Qué hermoso, hermano, cuando al mirar la escritura vemos en la figura de este Padre a un Dios que en su amor hasta el día de hoy te sigue esperando a ti, me sigue esperando a mí, para que podamos procurar nuestra salvación. Póngase de pie, hermanito. Póngase de pie, ya terminé. Ya terminé, póngase de pie. Por favor, por favor. Mire, a este hijo pródigo, como a María, le dio tiempo alejarse de la ruina y procurar la salvación. A ellos le dio tiempo, hermano. Pero hay a quienes no les dio tiempo. Por ejemplo, Judas Iscariote. Ya no le dio tiempo, hermano. El enemigo lo atrapó. La codicia. Vendió a su maestro por 30 monedas de plata. Y ya no hallaba qué hacer con las monedas. Al final hasta las tiró, ¿verdad? Pero lejos de venir con arrepentimiento, yo creo que si Judas hubiera venido a decirle, mientras Jesús iba llevando la cruz: Señor, perdóname, ¿qué cree que hubiera hecho Jesús? Yo creo que lo hubiera perdonado, porque el único pecado que no se perdona, hermano, es el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia. Pero cualquier otro pecado dice que el Señor lo perdona. Así que estoy seguro que hubiera perdonado a Judas.
Pero Judas no quiso arrepentirse. El enemigo tomó su mente, su corazón. Dice que estaba hecho como un vaso para destrucción. Así que ya no hubo tiempo para procurar su salvación. 3 años caminó con Jesús y vino a terminar, hermano, en la ruina. A Coré, a Datán y a Abirán, hermano, ya no les dio tiempo. Ya no hubo tiempo para procurar su salvación. La tierra abrió su boca y se los tragó vivo al infierno. Pero tú y yo, hoy, esta tarde, esta noche, tenemos oportunidad para decirle: Señor, por favor, perdóname. ¿Alguien quiere decirle al Señor, perdóname? ¿Alguien quiere decirle al Señor, con humildad de mi corazón estoy aquí delante de tu presencia? Vengo a rendirme a tus pies. Dile: Señor, estoy aquí delante de ti. Dile: Padre,